Hace 20 años no existían las redes sociales y todos tenían vidas normales. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea y en este video les voy a contar mi historia con las redes sociales. Bueno, empecemos con el video. Actualmente casi nadie vive sin redes sociales y si no las usas te miran raro, como si fuera algo indispensable. Yo tuve Facebook por primera vez a los 11 años. En esa época solamente lo utilizábamos para jugar, conversar, compartir memes y esas cosas de niños. Compartir memes no es una cosa de niños, pero igual. Con el tiempo todo eso cambió y el ambiente se volvió mucho más tóxico, más denso, menos sano y más dañino, que llega a desgastar la energía y la paz mental muchas veces, si es que no sabes usar bien las redes sociales. Cuando yo tenía 16 años, crearon Snapchat e Instagram. Yo lo descargué sin pensarlo mucho, ¿no? Como todo el mundo lo tenía, dije ya, y me lo descargué. Al comienzo no le daba mucha importancia, era todo más casual en las redes sociales como Snapchat e Instagram. Pero con el paso del tiempo me fui volviendo más preocupada por cómo se veían mis redes. Me preocupaba inconscientemente por siempre subir una historia de Snapchat. Si salía, si veía una amiga, un amigo, si salía con mi familia, siempre tenía que ver ahí un video o una foto como prueba. Pero era algo inconsciente, ¿no? No es que yo pensaba, hoy día no publiqué, pero era como que todos los días lo hacía igual. Me preocupaba porque las fotos que yo subía a Instagram se vieran cada vez más bonitas, más perfectas, a nivel de color y como yo salía no tanto, pero la foto en general me preocupaba bastante y como que siempre las estaba arreglando. Eso, en general a mí me gusta bastante editar fotos, pero el objetivo no era como lo correcto. Y hasta me llegué a preocupar porque el feed combine, que es algo que a mí me parece que hasta ahora me parece que no tiene sentido, por más que yo también me he preocupado por eso, pero es algo que siempre me pareció como innecesario completamente. Pero bueno, gracias a esto me llamaron algunas marcas para tomarme fotos y así me iban tomando fotos y yo las iba subiendo y como las fotos eran bonitas, era como un círculo vicioso, que está bien, o sea, para muchas personas se pueden sentir cómodas con eso, pero yo personalmente no me sentía muy cómoda, sentía que estaba preocupándome demasiado por la imagen y por qué foto subir, o sea, ya no podía como que decir, ah, ya, esta foto me gusta, la voy a subir, era como, no, hay que editarla, hay que ponerle un color bonito, como que, no sé, todas esas cosas. Así fue como yo le empecé a dar vueltas al tema de dejar las redes sociales, porque sentía que algo no estaba bien ahí, era como, sentía que algo no era normal en todo eso. Hasta que tuve una conversación un día con una persona que me habló muy mal, me insultó sin que yo le haga nada. Simplemente era una persona malintencionada. Y fue ahí cuando me di cuenta de que al tener las redes públicas, uno le está dando contenido de su vida a personas que no conoce. Y por ejemplo, si tú tienes 1000, 2000 o más seguidores, por estadísticas siempre tiene que haber alguien que no sea del todo bueno, ¿no? Porque no toda la gente es buena. Puede haber muchísima gente buena, pero siempre te va a tocar alguien que no es bueno entre tantos seguidores, es lógico. Y bueno, depende de ti decidir si te expones o no a esas personas, ¿no? Yo decidí no hacerlo y les explicaré por qué. Las redes sociales perdieron sentido para mí cuando me di cuenta de que lo único que hacen es fomentar el ego y el morbo de la gente. Aquí por si acaso estoy excluyendo a toda la gente que tiene redes sociales para simplemente ver memes o reírse. Eso me parece como que la mejor forma de utilizar las redes. Pero no era mi caso, pues yo tenía así igual un montón de gente, como creo que la mayoría de gente tiene. Pero en fin, toda la gente de la que yo estoy hablando, que es la mayoría, en mi opinión, todos ellos ven todo lo que les dan porque están acostumbrados. Es como les dieron algo y nunca se cuestionaron si es que eso estaba bien o mal, si es que lo querían tener en su vida o no. Fue como muy sutil, ¿no? O sea, nos lo dieron cuando éramos más niños. Y de ahí como que seguimos así, nuestras vidas se acostumbraron a siempre estar siendo compartidas, ¿no? Y así todo el mundo ve publicaciones de gente que no les interesa realmente y viceversa. Porque las fotos que uno sube realmente no le importan a la mayoría de personas que nos siguen. La mayoría de gente da like por inercia, no porque quieran saber sobre ti, en el buen sentido, ¿no? O sea, puede que quieran saber por curiosidad o por chisme, pero es muy poco probable que una persona X o una persona con la que hablas poquito diga, ay, voy a ver qué será de la vida de esta persona, vamos a ver si está bien, ojalá que se sienta bien. Es casi imposible que eso pase, ¿no? No es que yo sea pesimista, pero en verdad hay mucha gente malintencionada, quieran o no aceptarlo.
es la verdad. Obviamente hay gente que sí se preocupa por el bienestar de ustedes, por ejemplo, su familia, sus mejores amigos, la gente que de verdad frecuentan y los quiere, pero no pueden tener como 5000 personas que los quieren de la misma manera, bien intencionada, es obvio. Otra cosa que trae este tema es que el concepto de privacidad ha cambiado mucho para mal y actualmente es infravalorado. Nadie lo valora como debería. Las redes sociales les han creado a todos la necesidad de compartir sus vidas, de compartir lo que hacen, lo que comen, a dónde van, con quién están. Y como dice la famosa frase, si no está en Facebook es porque no pasó. No sé quién inventó eso, pero de verdad no tiene sentido. No le hagan caso nunca, por favor. ¿No has pensado que no pasaría nada si es que no subes la foto de lo que estás haciendo en ese momento y en vez de eso lo vives y listo, lo vives para ti? Créeme que se siente mucho mejor. Y aunque no lo creas, decir quién es tu mamá, quién es tu papá, tu hermano, tu novio, tu novia, tu mejor amigo, tu mejor amiga, ya es exponerte a personas extrañas. Decir en qué trabajas, en qué universidad estás, te estás exponiendo a personas que realmente no les importa mucho tu vida, no más que para el chisme a veces, ¿no? Ya les dije lo de hay gente que sí les importa, pero hay gente que no necesariamente tiene que verte por Instagram. Estás exponiendo tu vida a muchos extraños, a muchas personas que tú no conoces si tienen buenas o malas intenciones contigo. ¿Para qué ven tus fotos? ¿Qué sienten cuando ven tus fotos? Y eso es perturbador, en un punto es perturbador, al menos para mí. Seguramente alguna vez tus papás te dijeron eso cuando eras niñito y te querías crear tus redes sociales, como todos, y te dijeron, pero es peligroso, no te expongas. Y tú dijiste, no, pero igual, todo el mundo lo hace. Pero en verdad tenían razón, es cierto, pero nadie lo cree. Aún así, la gente sigue subiendo fotos donde sale bien, donde está en bikini, donde está en polo, y donde salen lindas, lindos, simplemente para generar likes. Y aunque es obvio que los likes no significan nada, porque ya hemos hablado de que la gente que da like muchas veces porque está en inicios y nomás y le dan like a tu foto y ya se olvidaron. No es porque tú les parezcas una buena persona, no es porque tú les importes, no es porque quieran que estés bien, simplemente fue por inercia. Igual mucha gente sube fotos así porque sabe que la gente le va a dar like, sube fotos bonitas, le dan like, esa persona se siente mejor, se siente como más valorada, más importante. Y eso en verdad es algo muy triste porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, un like no tiene nada que ver con que esa persona te estime, te quiera, seas importante para su vida. Nada. Pero igual mucha gente se deja engañar por eso. Y como que cuando ven que tienen a 1000 likes dicen, ay mira, sí, como que se sienten así famosas. Pero en verdad no, es un engaño total. Y una cosa que quiero aclarar es que si tú subes tus fotos en bikini o sin polo, como dije, pero tú te sientes cómodo con eso y no lo haces para buscar como atención en los otros de esa manera tan mala, normal. Pero si es que tú estás como tratando de mejorar tu autoestima con los likes, eso no va a funcionar nunca, te va a traer más mal que bien. Pero bueno, con todo lo que he mencionado, yo siento que todo ese ambiente se vuelve muy frío. Porque sin nadie se preocupa realmente por el bienestar de la otra persona y solamente es como que sigue su vida para saber qué está pasando. Y además otra cosa que quería mencionar es que de ese modo también se fomenta el ego y se incrementa el ego de las personas en relación al físico y lo superficial o al estilo de vida que llevan, ya que con más seguidores y con más likes se sienten mejor. Y como les digo, eso no tiene sentido, pero igual la gente se vuelve más egocéntrica porque en las redes sociales, bueno, en general en la vida, pero más en las redes sociales, casi todo funciona solo con la imagen que das. No importa muchas veces si tú eres bueno o malo, es como si eres bonita o bonito, ya tienes un montón de atención, entonces eso mucha gente no sabe cómo manejarlo y dice, yo tengo 1000 millones de seguidores. Todo termina peor porque incrementan su ego, su egoísmo, en vez de ser más humildes y agradecer, hacen lo contrario. Bueno, una de las cosas que yo creo que también hace que todo sea mucho más frío en las redes sociales es que tú puedes ver en tu inicio de Facebook o de Instagram, no sé, una noticia de una boda, bajas al segundo y ves la noticia de no sé, una muerte, después ves una noticia de un perrito, entonces una foto de un perrito. Y probablemente después de un minuto ya te olvides porque te llamaron para almorzar o tuviste que salir. Y en realidad yo creo que ningún cerebro humano está preparado para eso, para tanta información y tantas emociones tan rápidamente. Y por eso mismo yo creo que las personas se desensibilizan cuando ven este tipo de cosas, cuando ven una muerte, una boda, una foto de un perrito, no sé, un divorcio. Entonces ya como que al final te deja de importar y te vuelves menos sensible, tienes menos empatía. Y para que se den cuenta, yo les digo algo que me pasó hace poco. Es que alguna vez les ha pasado que
¿Nunca les ha pasado que ven una publicación que pensaban que no habían visto, pero de la nada ya le habían dado like? Y es como que no se acuerdan. Ahí está, a eso me refiero. Además, en las redes sociales la gente dice cosas que seguramente, y prefiero pensar que no dirían en persona, ¿no? Porque ocultan su identidad o su rostro detrás de una pantalla y por eso no hay el mismo respeto que cara a cara, lamentablemente. Pierden el tiempo discutiendo con personas que no conocen, en comentarios, sobre temas que en verdad uno no discute con mucha gente. En internet es como que no hay esas barreras y todo el mundo dice lo primero que se le viene a la cabeza, ¿no? Y hay mucha gente mala que hasta insulta, o sea, piden respeto, pero insultando. Hasta llegan a insultar a niños, a engañarlos. Entonces, definitivamente es un espacio que no es seguro para nadie. Por más que seas un adulto que tú ya creas que nada te va a pasar, sí te puede pasar algo. O incluso he visto gente burlándose de personas con dificultades o con discapacidades, que es algo que en persona ellos supongo que al menos no harían para no quedar mal, al menos. Pero igual, como tienen ahí un escudo de protector de identidad llamado cuenta de YouTube o de Facebook o de Instagram, normal, ponen cualquier cosa, no les importa ofender a nadie. Parece que hay personas que detrás de una pantalla pierden ese miedo a quedar mal, a ofender, y así hacen un daño increíble a la sociedad. De ello deriva también el cyberbullying, que lamentablemente ha ocasionado hasta suicidios por ataques en internet, de gente que lamentablemente es cruel, malintencionada y no tiene empatía. Y aparte es inconsciente, porque no saben que con sus palabras, o quizás sí saben, ¿no? Peor, que con sus palabras pueden hasta matar a personas. Así es. Y bueno, por último quiero contarles cómo es mi vida desde que dejé de usar las redes sociales. Y les puedo decir que en serio es mucho mejor. Al comienzo también, cuando yo dejé de utilizarlas, yo eliminé las aplicaciones, porque dije, si no las elimino igual voy a seguir entrando. Entonces las eliminé y al comienzo yo decía, como que a veces me provocaba entrar a publicar, como que, no sé, pues igual como quería, no sé, comer algo y me provocaba tomar una foto para subirla a una historia. Pero en verdad no es con el paso del tiempo, sino al toque te acostumbras a no hacer eso y ya te acostumbras a vivir más, que es algo que la gente se ha olvidado, de verdad. Se ha olvidado, así, tal cual, porque la gente cree que vivir incluye compartir tus fotos y tu vida, pero no incluye eso. Al final, mi página de Instagram, que tenía varios seguidores, la convertí en mi negocio de hacer retratos pintados en acuarelas y también cuadros. Y bueno, la única razón por la que entro a veces a Facebook es si es que quiero comprar algo, ¿no? Porque me parece bien útil Marketplace, porque encuentras bastantes cosas y bastante variedad. Pero nada más, evito leer cualquier cosa, evito todo lo que tenga que ver con enterarse de otras vidas, lo evito completamente. Y bueno, te voy a hacer por último una pregunta para que te quedes pensando. Y la pregunta es, si yo ahorita te dijera que borres tus redes sociales, ahorita, ¿podrías hacerlo? Y tú me dices, no, porque yo no soy dependiente y no sé qué. Te voy a decir algo, si tú usas todos los días tus redes sociales, todos los días likea fotos y todos los días subes historias, si eres dependiente, aunque no lo creas, y vas a ver que quizás te cueste un poco eliminarlas, ¿no? O quizás no sé, pero igual. Y bueno, si me respondiste que sí, entonces te recomiendo también que lo hagas, al menos que las elimines una semana o un mes, y vas a ver en serio la diferencia que hace. La vida es mucho mejor sin redes sociales cuando tú vives las cosas para ti mismo y compartes las experiencias, los momentos, los lugares con las personas que están ahí frente a frente, así, en tu cara, no con las personas que están en otro lado. No hay necesidad de estar siempre conectados con todo el mundo. Eso es algo que han inventado recién hace poco. No es algo normal, ni es algo indispensable. Toda la gente, toda la historia antes de nosotros han vivido sin eso y han vivido bien. Entonces, ponte a pensar. Tu vida será mucho mejor, créeme. Y bueno, este fue el video de hoy. Se fue la luz. Creo que sí se ve. Pero bueno, espero que los haya hecho pensar, espero que les haya gustado. Y sobre todo espero que hayan reflexionado y que les haya quedado lo que les dije, para que de verdad lo mediten y lo interioricen. Y nada, simplemente he hecho este video con la intención de que mejoren sus vidas, su calidad de vida y la calidad de los momentos que pasan, ¿no? Y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao.